por favor, televisión del Senado para sesionar en comité mientras se constituye la comisión. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar en comité porque faltan todavía dos diputados que se conecten para que tengamos quórum formal. Acá está la senadora Isabel Allende, el senador Sergio Gaona. Bueno, saludamos a la ministra, obviamente, su equipo, la secretaría. Así que vamos a comenzar mientras tanto, digamos en comité, por decirlo de alguna manera, y cuando apenas tengamos quórum, iniciamos formalmente la sesión y claro, tenemos que recabar algunos acuerdos. La sesión de hoy, bueno, obviamente no vamos a ver cuenta ni nada porque estamos en comité. Ahí está el diputado Jaime Sáez, falta solo un diputado. Muy bien, buenas tardes. Para efectos no es cuenta, presidente, pero para los efectos, para que se sepa, el diputado Eric Aedo reemplazará en la sesión de hoy al diputado Héctor Barría, para que sepamos cuando llegue o aparezca por Zoom. Perfecto. Presidente, por acá el diputado Mauro González igual está conectado. Sí, diputado Mauro González, usted fue el primero que está conectado. Y ahora está Daniel Melo, diputado del Melo, así que tenemos quórum. Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bien, ahora sí iniciamos formalmente la sesión. Saludamos obviamente a todos los diputados que están conectados. Está también el diputado Fernando Borges, Mauro González, Daniel Melo, acá está Jaime Sáez, la senadora Isabel Allende y el senador Sergio Gaona, y más ratito se supone se va a conectar Erika Edo en reemplazo de Héctor Barría. Yo hice un cambio en la citación del día de hoy porque estábamos citados a votar indicaciones, pero gracias. Pero ocurrió un problema. Teníamos plazos, si ustedes recuerdan, habíamos acordado un plazo hasta el jueves de la semana pasada para presentar formalmente las indicaciones. El Ministerio de Medio Ambiente las tenía listas, las tenía firmadas por parte de la ministra, pero faltaba sacarle la firma al ministro de Agricultura, que estaba de viaje, ¿no? Estaba fuera de Santiago, y no fue posible sacarle la firma dentro del plazo del día jueves. Por tanto, entiendo el día viernes ya la sacaron, la pudieron presentar en la Secretaría, y por tanto formalmente queda fuera de plazo, ¿no? Entonces hay un acuerdo que tenemos que recabar al inicio de ampliar el plazo, y además surgió también, entiendo, el día viernes en reunión con asesores, que otros parlamentarios o parlamentarias de la comisión mixta también quisieron o tenían la idea de presentar nuevas indicaciones a partir de la indicación del Ejecutivo. Por tanto, me pareció lo más prudente, obviamente, no citar hoy día para votar, sí para analizar las indicaciones presentadas. Además hay una del senador Matías Walker también, aparte de la del Ejecutivo, y si la comisión le parece bien, podríamos ampliar unos días más de plazo, por ejemplo, hasta el viernes de la semana, porque siempre los viernes tienen reunión de asesores en la mañana, una mesa que convocan los asesores de la ministra y los asesores de los diputados y senadores, y poder ampliar hasta el viernes como plazo máximo de esta semana nuevas posibles indicaciones, y así el lunes de la próxima semana comenzar a tramitarlas y a votar. ¿Les parece ese acuerdo, ese primer acuerdo más bien procedimental de ampliar plazo de indicación hasta el viernes
Yo pensaba en la tarde, tipo 4 de la tarde, por ejemplo, porque como tienen reunión en la mañana, salen a las 12, 12 y media, entonces que tengan un plazo para poder formularlas y dejar presentadas el viernes, y el lunes así las incorporamos al 16 horas. Quería recabar ese acuerdo. ¿Les parece a la comisión ampliar el plazo? Diputado, a favor, a favor, sí. De acuerdo, perfecto. Habría ese acuerdo entonces, plazo extra de indicaciones. El viernes, ¿qué fecha estamos el viernes? Viernes 4 de agosto hasta las 16 horas a la Secretaría de la Comisión. Y así el próximo lunes vamos a comenzar a tramitarlas propiamente tal, cada uno en su mérito, y a discutirlas y a votarlas. Bien, dicho eso, entonces, yo le quisiera ofrecer la palabra al Ejecutivo, a la ministra, a su equipo, para que si bien la indicación ya ha sido socializada con los asesores, me parece importante que pueda ser presentada en su forma, fondo, propósito, el contenido de la misma, y podamos iniciar la discusión el día de hoy, y lo mismo la indicación que ha presentado el senador Matías Walker. Ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a las senadoras, senadores y a los diputados que están conectados. Nosotros quisiéramos entonces, ya que entiendo que todos tienen las indicaciones ya a la vista del Ejecutivo, igual hacer una presentación. Para eso voy a compartir pantalla. Me dan un segundo para que los podamos discutir aquí entre todos. Ahí está. En mi computador ya aparece, allá todavía no aparece. A veces pasa cuando no la estoy... A ver. Que no es tan buena la señal. Que se me mueve para acá. Ahí sí. Estupendo. Ya. Muchas gracias. Entonces, lo que yo voy a presentar es no el texto completo, pero lo más sustancial. Ustedes el texto completo entiendo que lo tienen ya en un comparado, que me encantaría tenerlo yo también. Una copia. A ver, pero bueno, ustedes saben que Sí, eso lo tiene que hacer. Sí, cerrar un poquito. Pero es ahí. Ah, ¿quién tiene el computador? Ah, perdón. Ya, yo pensé que usted tenía... Ya. Estupendo, gracias. No, sí, ahí lo movemos. Perfecto. Bueno, la verdad las cosas que, como ustedes bien saben, acá había unas propuestas muy divergentes, esto solamente a modo de ilustración, los artículos, o sea, los temas principales de la diferencia que había entre el primer trámite, como salió del Senado y como salió de la Cámara de Diputados. Entonces, se propone entonces cambiar el artículo 1 completamente, diciendo que el objeto de la presente ley es la protección de las turberas al fin de preservarlas y conservarlas como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, al equilibrio y regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y de los múltiples servicios ecosistémicos que entregan. Lo discutimos también en la sesión pasada, en donde dimos varios ejemplos de qué tipo de beneficios ecosistémicos estamos hablando, pero fíjense de que esto es bien relevante en el sentido de que son ecosistemas que nos ayudan
tanto hacer frente a la crisis de cambio climático como la de pérdida de biodiversidad, así que es bien sinérgico, cumple con varios objetivos el poder proteger las turberas. En el artículo 2, después hay una serie de definiciones. Las presentamos acá en un orden más lógico, aunque en el comparado aparece por orden alfabético, ¿ya? Pero entonces lo primero es que se define la turbera, que es un tipo de humedal, ¿verdad? Después la turba, que es la mezcla de restos vegetales, de materia orgánica, y aquí muy importante, dice explícitamente que no es mineral ni fosilizado, y eso después tiene la consecuencia que se excluye de la regulación minera, así que esto es parte de una definición. Y después se define también el musgo Sphagnum magellanicum, que es el tipo de musgo que tiene las turberas de la región de los lagos hacia el sur. Así que es bien importante. Y después también hay una definición de manejo sustentable de turberas. Esto es nuevamente bien significativo porque se define como la acción de podar la cubierta vegetal. En la misma definición aparece que esto tiene que ocurrir entonces de forma manual, con métodos tradicionales, asegurando que la cubierta vegetal que permanezca sea suficiente para permitir su regeneración. Y después también se dice que va a haber un reglamento en esta ley, sí. Ok, después viene como el corazón del proyecto, que se refiere a las prohibiciones y los permisos, y aquí viene el tema central, es que se prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional. Si recuerdan, en la presentación anterior yo les mostré que en el fondo en Chile prácticamente no hay actividad productiva con la turba, y por lo tanto esta es una prohibición que tiene un impacto, tiene poco impacto sobre actividades que hoy día se estén realizando. Obviamente viene asociado un transitorio para los 4 proyectos que existen para saber qué es lo que hacemos con ellos. Después se refuerza que la extracción de cubiertas vegetales está prohibido en sitios prioritarios, que se requiere permiso de la regulación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y también se establece que no constituirá alteración física de las turberas la extracción de su cubierta vegetal, que se efectúe conforme a un plan de cosecha que considera la aplicación de los criterios y prácticas para su manejo sustentable, que es una definición que está en la propia ley y que va a ser después ahondado en un reglamento. Ya, esto yo creo que es lo más central. No se ve mucho ahí lo que está en rojo, pero en esta tabla este es como el resumen, ¿ya?, de la propuesta. Por un lado tenemos el tipo de turberas, ya sean turberas que estén en áreas protegidas, que estén en sitios prioritarios o que sean parte de un humedal inventariado. Recordemos, una turbera es un humedal, así que esos son 3 tipos de lugares. Y después tenemos en la columna acá la acción. Y las acciones se definen como extracción y manejo de turba, extracción de cubierta vegetal o manejo sustentable de cubierta vegetal. Entonces acá queda claro que entonces la parte que está en rojo, que es la extracción y manejo de la turba, queda prohibido, tanto si la turbera está en un área protegida, tanto si está en un sitio prioritario o si es un humedal inventariado. O sea, en todo tipo de turberas queda prohibida la extracción de la turba. Después viene la extracción de la cubierta vegetal y ahí, como ustedes ven, hay una jerarquía en el fondo. Queda prohibida en un área protegida y eso está definido ya en el artículo del SBAP. Después también queda prohibido si es que esa turbera está en un sitio prioritario y eso está definido ya en otro artículo del SBAP. Y en el caso de que tengamos una turbera en un humedal inventariado que no sea sitio prioritario o no sea un área protegida, también queda prohibido a menos que se otorgue el permiso del mismo artículo 41, que da permiso en ciertas condiciones.
Y para eso va a haber un reglamento que cuando esté vigente ya el SVAP. Y por último, la última fila habla acá del manejo sustentable de la cubierta vegetal, entonces haciendo la distinción con una buena definición también. Si es en un área protegida, queda prohibida a menos que se otorgue un permiso del SVAP, pero en principio queda prohibido. Y después, si es en sitios prioritarios, permite solo con plan de cosecha aprobado por el SAC y por lo tanto con los criterios que establezcamos en el reglamento de esta ley y los criterios que tengamos en el artículo 29 del SVAP. Así como que se permite solo entonces con dos grandes restricciones. Y si es una turbera en un humedal inventariado, solamente el manejo sustentable está permitido con un plan de cosecha del SAC, siguiendo los criterios del reglamento que vamos a tener que dictar en esta ley. Así que ustedes pueden ver que aquí hay como una jerarquía de protección y qué cosas se permiten o no se permiten en este tres tipos de actividad. Extracción, prohibido siempre, extracción de la cubierta vegetal, en general prohibido, pero se permite, y manejo sustentable, prohibido solo en áreas protegidas y con cierta regulación y criterios en otro tipo de turberas. Creo que esa es la última. No. Bueno, pero eso es lo sustancial y yo creo que esto es como el sustancial de cómo va a quedar la propuesta para regular eso. Y esto yo se los había mostrado ya en la presentación anterior. Estos son los 3 proyectos aprobados que tienen RCA, para la cual se está proponiendo entonces un transitorio. Entonces, hay 1 en la región de los lagos y 2 en la región de Magallanes. Ya, seguimos en realidad, perdón. Ya, artículo 4, reglamento. Para mí la tabla era lo más importante. Por la manera que yo tengo de pensar, yo pensé en la tabla al tiro. Entonces el reglamento está expendido por el Ministerio de Medio Ambiente junto con Minagri, que regulará los criterios y prácticas para la conservación de las turberas y el manejo sustentable de la cubierta vegetal. Los criterios deben considerar el rol que está en el objeto de la ley, ¿verdad? En el artículo 1, tanto en mitigación como adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad y otros múltiples servicios ecosistémicos, dentro de los cuales lo muy importante es el equilibrio y la seguridad hídrica. Y esto debiera ayudarnos también a tener criterios un poco diferenciados, por ejemplo, de turberas que están en Chiloé, donde son realmente una fuente muy importante de seguridad hídrica, versus una turbera que está en otro lugar donde hay una cordillera, donde hay lagos, donde hay ríos que ayudan también a la seguridad hídrica y por lo tanto el rol en seguridad hídrica es probablemente menor en esos lugares, pero en Chiloé sabemos que es bien crítico porque Chiloé no tiene cordillera, no tiene ríos, entonces ahí juega un rol muy importante las turberas. Y bueno, dicho reglamento además regulará los planes que se deberán presentar para cosechar el musgo y podrán ser aprobados por el SAC en la medida que se cumplan los criterios señalados en el inciso anterior. Y no sé si es el último, pero el artículo 5 habla de fiscalización y sanciones. Y aquí se relaciona entonces también con el SVAP, que tiene todo un título sobre fiscalización y sanciones. Y esto después tiene unos artículos que son sobre cambios que tienen que ocurrir a otras leyes y el transitorio. ¿Y eso es lo último? Son los 2 transitorios que sacamos. Ya. Ya. Tenemos plazo de 2 años desde la publicación de la presente ley. Recordemos que también tenemos plazo de 2 años para los reglamentos del SVAP,
y probablemente van a entrar más, eso va a ser una fecha que va a ser común entre los dos, así que eso estaría bien porque como necesitamos para cierto tipo de turberas el reglamento del SVAP y de esta ley, estaríamos llegando más o menos al mismo tiempo. Ahí sí terminé. Gracias. Bien, muchas gracias, ministra. Me solicita la palabra el senador Sergio Gaona y veamos también eso de los diputados para ir viendo quién pide la palabra. Sí, diputado Jaime Sáez. Adelante, senador. No, presidente, me voy a tener que ausentar unos 15 minutos, por eso quisiera intervenir ahora. Para tener claridad respecto al procedimiento, porque lo que yo entiendo es que estamos en una comisión mixta, por lo tanto lo que se hacen no son indicaciones, sino propuestas, y que tampoco deberían establecerse plazos para esa propuesta, que incluso podrían ser discutidas en el mismo momento que se esté en cada comisión, digamos. Eso, para tener claridad respecto a eso, si lo puede aclarar la secretaria ese tema, porque me parece que estamos fuera de reglamento. Eso es una cosa reglamentaria, un poco para cumplir con la norma. Y lo segundo, lo que me queda claro entonces es que aquí habría prohibición absoluta de extracción de turba y entiendo que sí se permitiría la importación. Entonces, suena contradictorio. O sea, nosotros sí protegemos nosotros, pero dejamos que otros destruyan. Entonces, eso me gustaría, ¿cuál es el sustento de esa decisión? Porque si fuera así, si uno realmente tuviera la convicción de que se le hace un daño notable al ecosistema extrayendo turba, tampoco debiera importarse. Pero si no importamos, ¿qué hacemos con el tema agrícola, con los plantines y con todo lo que hay que hacer? Entonces, por eso, esa contradicción, ¿cómo poder entenderla? No es que no me parezca, sino me parece razonable, pero quisiera yo entenderlo bien, esa contradicción entre nosotros prohibir y sí permitir que otros nos exporten. Esas son las dos cosas. Si me alcanza a contestar, yo me tengo que ir a unas 15 minutos y vuelvo de inmediato. Bien, gracias, senador. ¿Les parece? Le doy la palabra inmediatamente al diputado Sáez y al diputado González. Después yo también quería opinar algo, pero si le parece, secretaria, por el tema, y la senadora Allende. El tema reglamentario. ¿Sí? Sí, presidente, efectivamente el senador Gaona tiene razón, que no existen los plazos de indicaciones en las comisiones mixtas, se puede presentar hasta el minuto en que se está votando. Yo entiendo y creo interpretar al presidente que estos plazos se han fijado por un asunto de ordenamiento, sí, claro. Pero lo que no obsta hasta que el último momento antes de que se vote es un tema de ordenamiento. Son propuestas y cambios a la redacción, porque sí, en el fondo es para superar las divergencias y no para agregar cosas distintas. Sí, pero es un tema de orden y para ir avanzando en el fondo. Perfecto. Perfecto. Sí, yo solo complementar, gracias, secretaria, que acordamos en la comisión un plazo para que el Ejecutivo presente sus propuestas, también cualquier parlamentario lo puede hacer, simplemente para poder que la Secretaría ordene toda esa información y tengamos a la vista a la hora de tramitar y votar, y no estar en esta cosa de que de pronto, aunque se puede hacer, ¿no? Alguien lo presenta sobre la marcha, pero no tenemos el tiempo de estudiarlo, de intercambiar, etcétera. Es simplemente aquello. Diputado Sáez, diputado González, senador Allende, diputado Melo. Gracias, presidente. Gusto saludarle a usted, a los senadores, senadoras, a la ministra y a los diputados que están también conectados. Yo tengo dos comentarios en primera instancia. Uno tiene que ver con la fiscalización y con cómo podemos dar garantías reales de que una cuestión donde no hay consenso científico, que es respecto al crecimiento del musgo, que es dispar dependiendo de la zona donde nos ubiquemos, no crece al mismo ritmo, no se recupera al mismo ritmo en las zonas cercanas a Puerto Montt, que en Chiloé, que en la región de Aysén, ni hablar en Magallanes. Eso ha sido expuesto en las sesiones anteriores por la comunidad científica que ha estado convidada a la comisión. Y yo creo que es bien importante que quede muy explícito el hecho de que los planes de manejo tienen que contemplar esas diferencias en cuanto a recuperación de la cubierta vegetal, porque de lo contrario, establecer una norma uniforme para un
para ecosistemas que tienen conductas distintas, digamos, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren, yo creo que podría generar un problema. En segundo término, a mí me parece bien que se reconozca la seguridad hídrica como una cuestión esencial en el caso de Chiloé, eh, pero me parece que permitir la explotación del musgo en una zona que está bajo estrés hídrico, yo creo que es bastante incompatible una cosa con la otra. O sea, si estamos reconociendo la seguridad hídrica como una cuestión absolutamente esencial en el caso de la provincia de Chiloé, que recordemos no tiene glaciares, no tiene acumulación de nieve, por lo tanto su única fuente de almacenamiento de agua dulce es lo que se genera en las turberas precisamente de la cordillera de la costa de la Isla Grande. A mí me parece al menos contradictorio que estemos hablando al mismo tiempo de seguridad hídrica y permitiendo que se desarrolle una actividad en donde, entre paréntesis, uno de los pocos proyectos que se encuentra con resolución de calificación ambiental vigente es en la comuna de Ancud, en Chiloé, en una zona altamente estresada por distintas actividades industriales, muy amenazada por los loteos irregulares, por la exacerbación digamos, de la fragmentación de la tierra para parcelas de agrado y seguir permitiendo en esa zona entonces la explotación en este caso de turba, porque ese es un proyecto de turba, a mí me parece también bastante complejo de poder abordar. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mayor para generar una normativa en cuanto a su reglamento que sea mucho más clara. Nosotros en la reunión de asesores que hubo la semana pasada planteamos la situación presupuestaria que afecta al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, a partir de la generación de la ley de humedales, reconoce la existencia de los humedales urbanos y su protección, ha tenido una carga importante y le cuesta dar cuenta precisamente de esa carga porque no tiene el personal suficiente, porque en definitiva tampoco tiene el equipamiento ni la tecnología adecuada como para poder fiscalizar de manera mucho más robusta. Y en este caso, donde vamos a tener cierta dispersión institucional, donde el SAC tiene ciertas atribuciones, el Ministerio tiene otras, y donde tienen que finalmente coordinarse dos ministerios distintos en un país como el nuestro, donde eso no ocurre de una manera tan fructífera como las leyes o los reglamentos asumen que debería ser. A mí también me parece una situación de la cual esta comisión mixta debería hacerse cargo para que no quede lugar a ninguna duda respecto a que efectivamente esta va a ser una actividad muy bien regulada y que tiene que propender a desaparecer en el largo plazo. Yo creo que eso también es bien importante. Yo creo que hay que dar certeza jurídica a todos los intervinientes en esta materia. Es verdad que hay gente que se dedica a la explotación, entre comillas, sostenible del musgo principalmente, del pompón, eh, pero esta es una actividad que a largo plazo no es sostenible y por lo tanto también la legislación o el actuar de las instituciones públicas debiera estar orientada a ir avanzando en reconversión laboral efectiva, en una transición mucho más justa y que a 10, 15, 20 años no sea necesario tener una ley porque en realidad la gente se dedica a otra cosa. Por ahora yo creo que es importante los avances que presenta el Ministerio de Medio Ambiente, pero me siguen quedando dudas muy fuertes, sobre todo respecto a la situación de Chiloé, donde desde mi perspectiva, como ya lo señalé, es bastante contradictorio reconocer el tema de la suficiencia hídrica como una cuestión trascendente, pero al mismo tiempo permitir que estas actividades se desarrollen, siendo que son una amenaza precisamente para la seguridad hídrica. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Le doy al tiro la palabra al diputado González. Solo decir que en el informe financiero, que lo tenemos todos los integrantes de la mixta, se estima un mayor gasto anual de 7.500, no, sí, 7.500 millones. 7.500, sí, al año, no, ¿tanto? 7,5 millones, no, sí, 7,5 millones, sí, y más, claro, y 51 millones en gastos de operación debido a visita a terreno necesaria para la evaluación de dichos planes. En resumen, estas disposiciones irrogarán un mayor gasto fiscal anual de 58 millones, claro, 700.000 pesos desde el tercer año de vigencia de la ley. Eso está en el informe financiero. Diputado González, adelante. Invitados que están conectados.
Presidente, para mí sigue siendo la propuesta del Ejecutivo una prohibición casi total que afecta el desarrollo laboral y económico de nuestro país. Si yo veo los 9 cuadros, de alguna manera, que presenta la ministra, de los 9, 7 son prohibiciones, 7 de los 9. Y en relación de eso, presidente, tengo algunos apuntes acá que quisiera compartirlos, especialmente lo que está vinculado a este famoso reglamento y este famoso plan de cosecha. Este plan de cosecha y esta posibilidad, ¿cierto?, que se pueda extraer la cubierta vegetal o lo denominado más conocido como pompón, pero que está supeditado a este reglamento que para mí, presidente, me da desconfianza. Y me da desconfianza porque este reglamento que permitiría, ¿cierto?, la poda del pompón, podría el día de mañana este reglamento establecer requisitos o exigir un estándar en el plan de cosecha que se transforme en una prohibición encubierta de alguna manera, afectando de igual forma el trabajo de los pomponeros. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque si uno va a la indicación o a la propuesta del gobierno, para permitir la poda, para permitir el trabajo, tiene que intervenir medio ambiente, tiene que intervenir agricultura, el SBAP, es decir, un aparato estatal lleno de burocracia que puede hacer, presidente, yo lo quiero dejar para la historia de la ley, puede hacer incluso que sea inviable la poda del pompón. Y frente a eso, pienso, presidente, que la ley debe de alguna manera garantizar y rayar la cancha de alguna forma a este reglamento que se quiere establecer para evitar el día de mañana perjuicios, para evitar arbitrariedades con los pomponeros o la creatividad mal utilizada. Ahora, yo estoy de acuerdo que se debe regular, siempre lo hemos dicho, pero no podemos transformar esta regulación en una barrera, ¿cierto? No podemos establecer exigencias o requisitos que sean el día de mañana imposible de cumplir. Por eso yo le pido al Ejecutivo que podamos analizar esta situación y puedan responder a esta interrogante que tenemos, que no va a ser cosa que el día de mañana este reglamento traiga más prohibiciones que la ley como fue presentada o como salió de la Cámara de Diputados. Y la otra observación y consulta es, cuando la ministra habla de sitios prioritarios, preguntar lo que se aclare. Bueno, ¿se puede en esos sitios, en definitiva, trabajar, extraer la cubierta del vegetal, lo que denominamos pompón? Creo que son interrogantes que merecen respuesta en esta comisión mixta, presidente, pero vuelvo a repetir, lo que más me preocupa a mí es este reglamento que puede el día de mañana transformarse en una especie de camisa de fuerza y que sea imposible de cumplir por parte de miles de hombres y mujeres que hoy día se dedican en la zona sur austral a la poda del pompón. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado González. Senador Allende, después diputado Melo, después voy yo. Presidente, bueno, yo creo que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo de verdad por intentar conciliar, sobre todo la forma que salió del Senado y la forma que también salió de la Cámara. Es evidente que hay una contradicción bien... No es fácil de resolver y entiendo que el Ejecutivo lo intenta y yo valoro además incluso una cierta incremento del presupuesto, bastante poco. Y eso sí deja mucho sin interrogación, no es culpa de ellos, pero nosotros sabemos la dificultad que ya tiene un SAC, nosotros sabemos la falta de fiscalizadores, nosotros sabemos la falta de recursos humanos y por lo tanto tenemos una dosis de interrogante en relación a la real fiscalización. Y no es menor, porque tal como está definido en el artículo primero, el objeto de esta ley es que es muy trascendente. Entonces no podemos tampoco, si consideramos que tiene todas esas condiciones y lo que representa, digamos, la protección de las turberas y por qué entonces es necesario conservarla, no podemos ser tampoco demasiado complacientes en términos de la fiscalización es adecuada, por un lado. Por otro lado, me entra la duda porque habla de planes de cosecha. Los planes de cosecha son distintos a los planes de manejo. Y yo creo que nosotros ojalá tuviéramos más planes de manejo que planes de cosecha. O me gustaría que me aclarara bien el Ejecutivo aquello, porque yo entiendo que con los planes de manejo estamos realmente yendo a la conservación y por eso lo maneja el Ministerio de Medio Ambiente. Plan de cosecha suena distinto.
tampoco me parece que queda muy claro. Efectivamente, es un poco confuso el que se pueda permitir, no se permite en sitios prioritarios, pero se podría permitir en sitios. Ahí creo que estamos todavía en el límite que parece un poco contradictorio. Ahí que deberíamos como aclararlo un poco más, porque no a la alteración física, pero en realidad la alteración física sí se podría si tiene un plan de cosecha, que va a haber el SAC. Entonces, de verdad, creo que no es tan claro, digamos, que logremos el objetivo. Y que esa protección, pero al mismo tiempo estamos conscientes que esto tiene que tener una cierta gradualidad y que no podemos de la noche a la mañana dejar sin su actividad laboral a un número determinado de personas. Entonces estamos tratando de buscar unos puntos intermedios, pero igual suena un poco así como elástico, el que se prohíbe por un lado, pero se permite y no se considera la alteración física si está sujeta al plan. En fin, creo que ahí hay algo de eso. Por ahí también mencionaba, ya no me acuerdo en qué artículo por ahí, pero hablaba de 10 años, parece un plazo excesivo, ¿no? Creo que los que ya tenían, digamos, su permiso. Y por otro lado, es curioso porque para la fiscalización va a ayudar lo que sacamos la ley de servicio del SVAP, pero lo que pasa es que el SVAP recién lo acabamos de sacar, o sea, no está implementado, entonces no sé bien cómo se va a congeniar, porque aludimos a un servicio que en realidad todavía no se implementa. Entonces, apenas hemos sacado la ley, y eso, por supuesto, va a tener un tiempo. Entonces, ahí me parece que justamente deja más débil esa acción de fiscalización, creo yo. Entonces, me parece normal que sigamos dándonos este tiempo para tratar de encontrar, digamos, la mejor forma de lograr superar las diferencias y ver si encontramos el mejor camino posible. Que a veces se dice que el ancho camino del medio, digamos, y que se está intentando hacerlo, pero tiene sus dificultades y tiene algún grado de aparente, por lo menos, contradicciones que no parecen tan sencillas de resolver. Eso, presidente. Bien, gracias, senadora. Diputado Daniel Melo, senador Matías Boca, después voy yo. Y ahí está el diputado Fernando Borges también. Y los senadores y colegas de la Cámara de Diputados y Diputadas. Quisiera hacer una breve reflexión. Mira, lo primero es que yo tiendo a creer que nuestro país, la institucionalidad, debiera pensar soluciones basadas en la naturaleza. Y para eso debiéramos avanzar en crear institucionalidad que nos permita poder recorrer ese camino. ¿Ya? Toda vez que tenemos los problemas que hay en el mundo y, por cierto, en nuestro país, a propósito de la contratación científica, pero también técnica y social y política de los efectos que tiene la emergencia y la crisis climática que estamos viviendo. Y uno de esos problemas tiene que ver precisamente con el tema hídrico, ¿ya? Y el tema del agua. Entonces, la función ecosistémica que cumple en este caso las turberas, el pompón, como se le ha denominado, es de vital importancia, ¿ya? Entonces, yo quisiera al menos respaldar lo planteado acá por el presidente de la comisión, para que nos demos un plazo para poder avanzar en propuestas que ojalá se puedan ir complementando, eh, porque la verdad es que si tenemos una propuesta que solo se hace cargo de los planes para poder extraer, pero no tiene lo más importante y que además está puesto en la ley 19.300 respecto a los planes de manejo, al menos para nosotros es una complicación, ¿ya? Entre otras cosas porque lo que buscamos es que exista, que se vele, ¿cierto?, por la sustentabilidad eh, en el tiempo de la propia turbera, ¿ya? Eh, con todos los, con todos los informes técnicos que existen al respecto, ¿ya? Porque si existe la extracción indiscriminada de esta, así como va a quedar en la ley, la verdad es que
lo que vamos a hacer es terminar con las turberas, pues, ¿ya? Incluso es una mala política para para aquellos que están pensando hacer un negocio con esto, ¿ya? Y por lo tanto, la institucionalidad debiera, ¿cierto?, poder avanzar en una propuesta que sea equilibrada, ¿ya? Y eso es lo que estamos buscando y bueno, vamos a presentar una propuesta alternativa que complemente lo que viene planteando el Ejecutivo a propósito de la necesidad de poder contar con un plan de manejo que avance en ese sentido, ¿ya? Eso, presidente. Gracias, diputado Daniel Melo. Senador Matías Walker, después diputado Fernando Borges. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, a todo su equipo, a la senadora y a todos los diputados que están participando de manera telemática en esta comisión mixta. A ver, yo creo que la indicación del Ejecutivo constituye un avance y quiero valorarlo. Creo que la propuesta no es una indicación, una propuesta recoge de alguna manera las observaciones que se habían formulado, lo sensible que es el tema para la agricultura, para la producción de las plantas. Si bien, como toda propuesta, es perfectible, efectivamente lo que dice el diputado Mauro González requiere algunas precisiones dentro de estas distinciones de las áreas donde se puede cosechar la pompa, pero me parece que ya el hecho de hacer esa diferenciación entre la extracción de turberas y la cosecha de la pompa provegetal, que es el fruto que es importante para la producción de alimentos, creo que es algo relevante. Es entendible el argumento respecto a las reservas de agua que constituyen las turberas, sobre todo en el contexto del cambio climático. Ayer escuchábamos lo que decía el secretario general de Naciones Unidas, ya no estamos hablando de un cambio climático, sino que de una ebullición, hablaba de un boiling, utilizaba la palabra en inglés, realmente una cosa dramática. Y por lo mismo hay que seguir produciendo plantas. Entonces creo que de alguna manera esta propuesta apunta a la dirección correcta de generar ese equilibrio de proteger las reservas de agua que implican las turberas y al mismo tiempo permitir su cosecha sustentable, en el caso de la pompa, para producir plantas. Y bueno, en ese sentido también la indicación que presentamos, que entiendo que el Ejecutivo comparte, si no para que lo puedan expresar así, pero entiendo que no ha habido mayor controversia respecto de la posibilidad de utilizar el resguardo de su debida conservación y restauración para los efectos de los bonos de carbono, y ahí nosotros proponemos concretamente nuestra indicación que atendía la capacidad de absorción y o captura de contaminantes locales y globales y forzantes de vida corta que poseen las turberas y humedales. Estos ecosistemas deberán considerarse por la autoridad para el proyecto de reducción o absorción de emisiones, lo anterior a efectos de que las metodologías que se propongan resguarden su debida conservación y restauración de ser necesario. Esa es nuestra propuesta, que quiero recordar es parte de esta discusión también y que apunta al mismo objetivo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Diputado Fernando Borges. A los senadores, a los colegas diputados, y decir que coincido con algunas de las apreciaciones en relación a que el Ejecutivo en su presentación nosotros hemos avanzado. En relación a que yo soy diputado, vivo en Chiloé y soy de allá y sabemos la problemática hídrica que hay hoy día, especialmente con el tema de extracción indiscriminada de la turba, y creo que esa indicación vamos a seguir respaldando que no tenga que se prohíba, ¿no es cierto?, sacar la turba en nuestro territorio, especialmente en el sur del país.
pero creo que hemos avanzado y también coincido en que con la senadora especialmente, que dice que tenemos que ver ahí cómo va a funcionar el Ministerio de Medio Ambiente y también el Ministerio de Agricultura con el reglamento. Nosotros, presidente, usted lo dijo al inicio de esta sesión, es que nosotros podríamos seguir incorporando indicaciones y me gustaría ver la posibilidad de que si va a haber un reglamento específicamente para poder podar el pompón, ¿no es cierto? Ese reglamento tenerlo y poderlo socializar, porque hoy día yo he estado en terreno, especialmente en la provincia de Chiloé y en la comuna de Calbuco, donde hay mucha gente que está, ¿no es cierto?, podando manualmente el pompón, ¿no es cierto? Hay conciencia en que se tiene que respetar el tema de proteger la turba y hacer responsablemente una poda de este pompón. Si tienen un reglamento y lo conocen, sería ideal, porque sé que en la región de los lagos se concretó una mesa. Igual me gustaría saber, ¿no es cierto?, si el Ejecutivo tiene, ¿no es cierto?, las conclusiones que se hicieron en esa mesa, especialmente relacionada con este tema, en la región de los lagos, estimado presidente. Así que a mí en lo particular me gustaría socializar si es que va a haber un reglamento, porque puede ser que, ¿no es cierto?, ese reglamento en algún momento pueda tener diferencias con lo que piensa la gente, especialmente en el territorio, que tiene que ver con cuidar la turba, pero también hacer una poda responsable del pompón. Eso sería, presidente. Bien, gracias, diputado. Yo tengo un par de consultas también. Una está relacionada con ¿cuál es la diferencia entre la extracción de cubierta vegetal y el manejo sustentable de cubierta vegetal? ¿Cuál es la distinción técnica y procedimental, digamos, de aquello? Y lo otro, claro, yo entiendo que el SBAP, que ya fue aprobado en el Congreso, etcétera, ya salió, pero tiene un plazo de 2 años un plazo máximo de 2 años para fijar reglamentos, ¿no? Ese es el plazo. Entonces, mi preocupación sería que lo que aprobamos en SBAP y el diseño de reglamentos en ese plazo sea consistente con lo que aprobemos en esta ley, en esta mixta, digamos, de turberas, y también con los reglamentos que haya que abordar, o sea, que estén en sintonía, que sean, digamos, complementarios, que no haya una disociación entre ambas materias. Y claro, y respecto a los plazos me preocupa, o sea, si bien yo soy un firme convencido de que hay que hacer procesos de transición social, ecológico, justo, ¿no? Sobre todo con comunidades que de pronto tienen prácticas que no están muy reguladas, o están derechamente desreguladas, y por tanto eso implica una adaptación a impactos a nivel de empleos, etcétera, de comunidades que se dedican a aquello. Bueno, eso implica que nos fijemos plazos, pero que también nos fijemos acciones, no solo de fiscalización, sino que también acompañamiento de determinadas comunidades, ¿no? Como acompañamientos técnicos o ver transición hacia otras alternativas laborales, productivas. Esa preocupación también tengo para abordarlo adecuadamente, sobre todo en las comunidades que puedan ser afectadas con estas medidas, o con estas regulaciones. Esas serían mis consultas, ministra. Bueno, ahí ustedes anotaron con su equipo, hay varias consultas, comentarios, reflexiones. Le ofrecemos la palabra, ministra y equipo. Ya, muchas gracias. Vamos a responder acá entre los tres, diría yo. Y con respecto, a ver, un comentario en general. El Ministerio de Medio Ambiente está a cargo del resguardo del medio ambiente, que está en una triple crisis. Y cuando hablamos del resguardo de estos ecosistemas en particular, estos son ecosistemas que tanto son afectados, pero también nos ayudan con dos de esas crisis, que es cambio climático y pérdida de biodiversidad. Y por lo tanto son ecosistemas que nos importan mucho, que nos traen muchos beneficios. Cuando hablamos de beneficios ecosistémicos,
es para cambio climático, es para mitigación, es para adaptación y también es biodiversidad y varias otras cosas. Entonces, yo creo firmemente de que uno puede y debemos lograr un equilibrio entre resguardar ecosistemas que sigan funcionando de manera correcta para que nos sigan dando todos esos beneficios que nos dan hoy día, que nos sigan dando hoy día, mañana y pasado mañana también. Y para eso hay que ponerse de acuerdo de qué es lo que es el uso sustentable. Y que eso está, es más, yo creo que en el mejor interés de los que hacen el uso sustentable. Porque si hay personas que utilizan hoy en día el ecosistema para una actividad económica que les da sustento a sus familias, pero si no lo hacen de manera sustentable, destruyen ese ecosistema, entonces mañana van a perder su sustento de vida igual. Y por lo tanto yo creo que está en su interés que esto se haga y que se haga bien. Y estoy firmemente convencida de que eso lo podemos lograr. Y eso es lo que debemos lograr también, que nos pongamos de acuerdo de cómo se hace esto y el Ministerio de Medio Ambiente y el futuro SBAP va a estar trabajando para que eso ocurra. Eso es como un comentario general y recordemos que tenemos que resolver una controversia aquí de un proyecto que hace una prohibición total. Y que no hace ninguna distinción entre turbera, entre la cubierta vegetal, etcétera. Entonces, ese es el desafío que tenemos aquí. Y con respecto a la pregunta del diputado Sáez, que le preocupa Chiloé en particular, quería referirme solamente aquí en el artículo 4 que habla del reglamento que vamos a tener que elaborar. Es que entre otros criterios que deberá incluir este reglamento, están las condiciones de regeneración de la cubierta vegetal de las turberas, de las condiciones del sitio que actúa, y por lo tanto queda claro que eso incluye el hecho de que una turbera en Magallanes funciona un poco distinto que una turbera en Chiloé, por dar un ejemplo solamente. Y que para que sea algo que sea sustentable es que justamente podamos de que la regeneración sea igual o mayor a la poda, ¿verdad? Si estamos podando más de lo que tiene el ecosistema capaz de regenerar, entonces eso no es sustentable y finalmente estamos matando el ecosistema y por lo tanto también matando la actividad económica que le da sustento a esas personas. Así que en esto que aparece acá como de los criterios del reglamento, esperamos de que se pueda hacer una diferenciación importante de los distintos tipos de turberas, de cómo funcionan, etcétera. Y aquí me acaban de compartir la minuta, o sea, el informe, ¿verdad?, de esta mesa técnica, y en la última página habían comentarios finales. Voy a leer. Dice, la visión de esta mesa regional es que, de acuerdo con la evidencia científica, junto a la evidencia en terreno de los pomponales, no se debiera prohibir la actividad de cosecha del musgo pompón. Sin embargo, consideramos que se debe contar con una normativa que regule esta actividad de forma adecuada. Así que yo diría que la propuesta del Ejecutivo va en línea con las conclusiones con de esta mesa de trabajo que se realizó y esperamos que sean consideradas a bien. Le doy la palabra a Ignacio y a Alejandro que se pronuncien sobre las otras preguntas y comentarios que recibimos. Gracias, ministra, gracias, presidente, por su intermedio. Voy a referirme en particular a la pregunta que planteó el senador Gaona respecto de la eventual inconsistencia entre prohibición de la turba, que es lo que propone esta propuesta del Ejecutivo, y la prohibición de la importación. La verdad que no se prohíbe la importación en la propuesta del Ejecutivo,
porque eso podría entrar en un eventual conflicto de derecho internacional en relación al acuerdo general de aranceles que establece el denominado GATT, por su sigla en inglés, una prohibición de imponer restricciones a las importaciones. Entonces, una eventual prohibición de importación podría significar un conflicto de mayor envergadura en materia de comercio internacional. Entonces, lo que sí puede hacer Chile es regular soberanamente sus recursos, ¿no es cierto? Y puede, por lo tanto, prohibir la explotación a nivel local de algún determinado recurso, como es lo que estamos haciendo. Pero el hecho de prohibir la importación de la turba implicaría este eventual riesgo de conflicto con otros países que son parte también de este acuerdo internacional. Y ellos, por su parte, son soberanos también para prohibir o regular de la forma que estimen conveniente sus propios recursos. Por otra parte, me quería referir un poco a la pregunta esencial de base que plantea el senador Latorre, que también la mencionaba la senadora Allende, ¿no es cierto?, que esta diferencia entre extracción de cubierta vegetal y el manejo sustentable del musgo o del pompón. La extracción de la cubierta vegetal se estableció en el proyecto de ley del SBAP como una potencial alteración física de humedales. Y lo que establece ese artículo es una prohibición de alteración física en sitios prioritarios y una exigencia de un permiso para la alteración física en humedales inventariados. Y lo que hemos determinado y que hay evidencia sustantiva para regular de esta forma es que la poda o el manejo sustentable del pompón no implica necesariamente la alteración física del humedal. Sobre esa base es que se plantea que un manejo sustentable es posible, bien hecho, bien regulado, bien fiscalizado, y que por lo tanto no implica una alteración física, ¿ya? Entonces estamos en dos supuestos distintos. Esa es la propuesta, esa es la idea de base que hay en la propuesta del Ejecutivo, y que la idea el esfuerzo nuestro es que se pueda entender de buena manera con los criterios que establece el reglamento del artículo 4, los criterios que establece la misma ley y los criterios que por su parte establece el reglamento del artículo 29 y el artículo mismo del SBAP. Esa es un poco la gran diferencia entre esas dos actividades y tiene su base, digamos, científica comprobada después de varios años de aplicación del DS25, que es el que aprueba los planes de cosecha del pompón. Bueno, también saludar a las senadoras, senadores presentes, también diputados conectados. Bueno, explicar principalmente la pregunta del diputado Mauro González en torno a si efectivamente la medida que estamos utilizando es muy gravosa para los cosechadores que hoy utilizan, es cierto, el plan de cosecha del DS25 del Ministerio de Agricultura. Efectivamente, esa fue una de las discusiones que tuvimos como Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura, de cómo efectivamente dábamos soluciones distintas a situaciones distintas. Uno es, cierto, la extracción de la turba, que es una actividad, cierto, de carácter más industrial, que efectivamente requiere hoy en día de una resolución de calificación ambiental para realizar, porque es una actividad mucho más intensiva y que efectivamente la serie de procesos requiere obviamente una evaluación mayor, porque requiere maquinaria y está asociada, ¿cierto?, a una actividad, como decía, industrial, y que ahora en nuestra propuesta efectivamente estamos prohibiendo en todo el territorio nacional, entendiendo que es la actividad más nociva hacia el ecosistema de turbera, porque finalmente tú con eso finalmente eliminas el ecosistema de turbera. Cuestión distinta, ¿cierto?, ocurre con los planes de cosecha del musgo Sphagnum magellanicum, ¿cierto?, que hoy lo que veíamos es que la regulación era insuficiente en el sentido de que qué es lo que ocurre hoy día con los planes de cosecha del DS25, es que principalmente lo que se hace es presentar una declaración jurada o se presentan al SAC y el SAC no aprueba nada. El SAC solamente lo que hace es que se le presenta ese plan y el SAC revisa algunos requisitos más bien de carácter formal que se completa, o sea, si en el fondo el formulario está completo, se hizo el curso, y después de eso, finalmente, con eso ya se cumple finalmente los requisitos de un plan de cosecha. Entonces, lo que estamos haciendo es, con una
en el fondo, subir los estándares de estos planes de cosecha. Ahora van a ser aprobados por el Servicio Agrícola Ganadero. Ya mencionó también el senador Latorre que este proyecto viene con un informe financiero positivo, viene con apoyo al SAC para el tercer año, que es donde empieza a regir el reglamento del artículo 4, donde efectivamente lo que se hace es que ahora el SAC va a tener que ir a terreno, va a tener que ir a ver dónde efectivamente se va a otorgar el plan de cosecha, cosa que hoy no hace. Hoy simplemente se presenta a la oficina del SAC el plan de cosecha y el SAC no va a terreno a ver si efectivamente se cumple con determinados requisitos. Entonces lo que nosotros estamos en el fondo es subir los estándares de estos planes de cosecha, pero guardando obviamente la proporcionalidad de una actividad que sabemos que es más bien de carácter artesanal. Entonces guardamos coherencia con distintos tipos de actividades. A la turba le damos un tratamiento distinto, una prohibición en este caso, porque entendemos que es una actividad industrial y el impacto a la turbera es muy significativo. Y en el caso del plan de cosecha, efectivamente lo que estamos haciendo es subir los estándares de los planes de cosecha que hoy se están presentando, ahora se van a estar aprobando por el Servicio Agrícola Ganadero, ¿cierto? Pero con los que van a tener que seguir, obviamente, los criterios que van a estar definidos en el reglamento, que ya hemos estado viendo, que tienen que ver con seguridad hídrica, que tienen que ver con las condiciones del sitio, que tienen que ver con temas de adaptación y mitigación al cambio climático, y todos los otros servicios ecosistémicos que efectivamente brindan en los ecosistemas de turbera. Eso era como para responder un poco la aprehensión del diputado Mauro González. Bien, muchas gracias. Al Ministerio me ha pedido la palabra senadora Isabel Allende, diputado Sáez, eso por ahora. Presidente, entendiendo lo que expresaba el Ejecutivo, en particular la ministra, y tratando de encontrar, digamos, esto, pero no deja de tener cierto grado de confusión, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo estamos diciendo, mire, se prohíbe la extracción de esta cubierta vegetal en sitios prioritarios. Sin embargo, si usted tiene un plan de cosecha, digamos, puede aprobarse. Yo creo que ahí hay una cierta contradicción que además, a mi modo de ver, viene del artículo 41 del SVAP, que nunca logramos, a nuestro juicio, que fuera clarito. Yo creo que ahí también incurrió en una cierta confusión de alguna manera. Prohibición en sitios prioritarios, pero también si había un permiso se podía hacer en los humedales inventariados. Fue un tema que tratamos de aclararlo, tratamos de hacer indicación, tratamos de poner la discusión. Bueno, no fue bien, no fue posible, digamos, conseguir el apoyo para que se revisara aquello y finalmente no se aclaró. De alguna manera subyace esto por un lado. Y por otro lado, entendiendo lo que nos estaba recién diciendo y que nos acaba de decir el asesor, sin embargo, claro, subir el estándar, obvio, si hasta ahora el SAC no tenía estándar, o sea, era una cuestión de llenar un formulario, que es algo enteramente distinto. Entonces, ahí sí se refuerza mi preocupación cuando yo digo, está bien, que ahora tenga que aprobar significa que va a tener que tener ciertos criterios, que no va a ser solamente un formulario que se llena y un check-in y está listo. Pero la consulta es si está suficientemente preparado y si tiene las mejores condiciones como para estar en terreno, para hacer la investigación, para fiscalizar y para aprobar, porque no sería igual, digamos, que estuviese de alguna manera manteniendo cierta dinámica por falta de recursos humanos o de capacidad de ir aprobando, porque bueno, era un poco lo que se hacía antes y sin realmente ejercer estos criterios, estos estándares que debieran demostrar. Entonces, como nosotros hemos planteado la duda del recurso humano, financiero, la capacidad real de fiscalización, tiene su bemol. Y por otro lado, como decíamos, esto también en parte se basa en lo que el SVAP tiene como criterio, pero el SVAP todavía no existe. Está recién aprobado, pero no otra cosa que está implementada. Entonces también eso toma un cierto tiempo. Entonces, en definitiva, yo creo que por ahí, a lo menos a mí me hace todavía un cierto ruido, digamos, el que se prohíba en sitios prioritarios, pero tiene posibilidad de ser aprobado de acuerdo a un plan de cosecha. El plan de cosecha que ya hemos dicho la característica que tenía hasta este momento. Eso es lo que yo quería dejar planteado. Gracias, senadora. Está el diputado Jaime Sáez, diputado Mauro González.
secundar en un 100% el planteamiento que acaba de hacer la senadora Allende recientemente, y quiero hacer un llamado también, no solo al gobierno, sino también a los integrantes de esta comisión, a que nos tomemos muy, muy en serio la tramitación de la ley de presupuestos que ya está comenzando sus primeras etapas de discusión. El tema de la fiscalización en materia medioambiental, yo creo que es un tema que históricamente se ha dejado... no vamos a decir como a un costado, pero donde no se ha hecho el esfuerzo realmente necesario para poder entregar garantías a la ciudadanía de que lo que está escrito en una ley, efectivamente cautelamos que se esté cumpliendo, ¿no? Y yo creo que acá nuevamente queda esto en duda. Creo que es bien importante que comprendamos cuál es el servicio que está involucrado acá. Es el servicio agrícola y ganadero, supervigilando una actividad que no es ni agrícola ni ganadera. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un nudo bastante crítico en el que hay que poner mucha atención, más allá de la discusión que nos convoca en esta comisión mixta. Creo que el SAC es un servicio que está resultando clave en muchos aspectos, ni hablar de la seguridad fitosanitaria en nuestro país y otras materias también, pero particularmente en lo que se refiere a supervigilar, a cautelar que se cumpla efectivamente lo que aparece señalado en los planes de manejo o en esta legislación orientada a la protección de los ecosistemas de turba, creo que es muy, muy importante. En el ejercicio presupuestario anterior, esto no quedó bien demostrado el compromiso del gobierno por el fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora, tanto de la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero y otros servicios que tienen como rol fundamental la fiscalización, y yo creo que es muy, muy importante que seamos muy intransigentes, y esa es la palabra que quiero ocupar, que seamos intransigentes en hacerle ver al Ejecutivo la importancia central que tiene la fiscalización, para que efectivamente exista confianza en las instituciones. Si cuando la ciudadanía no denuncia, por ejemplo, en la tala ilegal de bosque, o la contaminación o una serie de veces de delitos contra el medio ambiente, tiene que ver con que no hay ninguna confianza en que las instituciones encargadas de pesquisar esto efectivamente hagan su trabajo. Ahí hay una deuda pendiente del Estado de Chile, y es de esperar que el gobierno tome nota de esta situación para que se trabaje con la máxima rigurosidad posible en la tramitación del presupuesto, para que efectivamente cuando hablamos de fiscalización no sean solamente buenas palabras, porque desde quienes defendemos los ecosistemas tenemos una duda muy razonable respecto a que la fiscalización siempre va a ser insuficiente, porque la historia en nuestro país nos enseña que la fiscalización muchas veces es mirar para otro lado, y dejar que las cosas ocurran. Yo no quisiera que esto quedara marcado de esa manera en esta ley, que es muy importante, que es vital para la seguridad hídrica en la región de los lagos, también en la Patagonia chilena, y donde estamos hablando de ecosistemas tremendamente frágiles. Por lo mismo yo quiero también hacer el hincapié en que esta ley, que busca proteger estos ecosistemas, debiese también permitir que a largo plazo estas actividades productivas simplemente vayan desapareciendo, y mudándose a otro tipo de rubros, con toda la justicia que ello implica, con la gradualidad que es necesaria, con una perspectiva de tiempo adecuada para que no sea este vaticinio de que va a quedar la gente en la calle más o menos sin trabajo de la noche a la mañana. Efectivamente eso no ocurra de esa manera, pero tiene que haber Ahí volvió. No sé si se quedó pegado en unos segundos, diputado Jaime Sáez. No sé si quiere cerrar la idea que estaba hablando. Perdón, sí, hablando, ¿no? Por favor, énfasis tanto en transición socioecológica justa, más allá de esta ley, y énfasis también en el fortalecimiento presupuestario como corresponde, para que el rol fiscalizador, tanto de los servicios relacionados al Ministerio de Medio Ambiente como del Servicio Agrícola y Ganadero, realmente pueda ser, y que esta ley no sea letra muerta. Bien, gracias, diputado. Diputado González, senador Durresti. Sí, Mauro González, sí, así dije. Quiero tomar las palabras del último asesor que
ejerció y representó al ministerio, me disculpa su nombre, no me acuerdo, pero él habla de elevar el estándar, pero yo creo que esa elevación de estándar en el reglamento para la cosecha o para la poda del denominado pompón, esos principios deben quedar, para mí, en la ley. No, ¿para qué? Para no encontrarse después con un reglamento, vuelvo a repetir, que sobrepase el mismo espíritu regulatorio de la ley, que busca regular, que busca prohibir la extracción de la turba, que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso, pero que quiere permitir el desarrollo aún laboral de los pomponeros. ¿Y por qué quiero insistir en este punto? Porque sin lugar a duda tenemos ciertos sectores que quieren buscar terminar con esta fuente laboral, si es un hecho. Quizás no ahora no lo van a poder conseguir, pero sí están pensando en el día de mañana. Y eso ha quedado plasmado incluso en esta misma comisión mixta cuando se habla de la reconversión laboral, que yo ya he planteado mi punto de vista. Es muy liviano hablar de reconversión laboral frente a hombres y mujeres del mundo rural que llevan muchos años en esta misma actividad, frente a adultos mayores. Entonces yo siempre digo un poco más de respeto y reflexión al hablar de reconversión laboral. No es tan sencillo en nuestro país, menos en el mundo rural. Y lo otro, presidente, defender aquí a los trabajadores y trabajadoras que se dedican a la poda del pompón, porque aquí se ha dicho de alguna manera directa e indirectamente que ellos durante todo este tiempo no han cuidado y no han desarrollado un trabajo sustentable. Yo diría que sí, porque ellos mismos han buscado durante este tiempo cuidar su fuente laboral. Por lo tanto, ellos quieren una regulación, están de acuerdo con aquello, pero que tiene que ser con sentido común, que tiene que ser con equilibrio, que tiene que ser con una mirada de futuro, apoyándolos y no con un reglamento que el día de mañana, vuelvo a repetir, sea de un estándar tan alto que se transforme en algo imposible de cumplir, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Maussalas. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y a su equipo. Cuando las cosas se hacen mal, los fantasmas persiguen eternamente. Lo dijimos en la discusión del SVAP, el artículo 41 no era una buena norma. Y desgraciadamente esa misma norma es la que se está impetrando en esta indicación para relativizar, y un poco lo señalaba la senadora Allende, situaciones que claramente tienen que regularse en esta nueva ley de turberas. Cuando nosotros dejamos, y lo advertimos en su momento, esa situación del artículo 41 en que no se aclaró, en que no se le estableció el reconocimiento que corresponde a los humedales urbanos y principalmente la protección que Chile tiene como signatario del Acuerdo de París y a través de la GNDC que se ha comprometido, claramente esto va a ser una autorización para perforar este tipo de ecosistemas. Los pomponales son una manifestación de humedales, un tipo de humedales, obviamente con características dentro de los cuales existe esta labor extractiva que yo difiero en lo que han señalado algunos colegas, no es solo la cosecha, sino el problema que tenemos acá es la explotación industrial, con retroexcavadoras, con poderes compradores. Esto ya no es la situación que uno conoció en el sur, que era una extracción desde incluso comunidades locales para sobrevivencia y para comerciar. Aquí hay toda una cadena de compradores, lo mismo que se está viviendo hoy día con las algas, la extracción de algas que históricamente hacían los pescadores para vender. Hoy día tenemos el barreteo y tenemos una explotación industrial. Y eso es lo que ocurre, que el día que nosotros tengamos la voluntad y tengamos esta transición ecológica no van a quedar turberas. Entonces, yo lo que espero es que el gobierno tome conciencia de un compromiso que tiene a través de la GNDC, seamos conscientes de lo que ocurrió con el artículo 41 de la ley de SVAP, en que creo que no es una norma, y que no nos persiga, que no siga siendo utilizada, como veo acá en el artículo 3, precisamente esta indicación para poder generar esta alteración física y poder terminar interviniendo este tipo de ecosistemas. Yo creo, presidente, que el Estado de Chile tiene que tomar una decisión respecto de estos ecosistemas y para situarlo en el sector, en la zona también, para no hacer ciencia ficción. El alirse
que en la zona sur, particularmente de la región de los ríos hasta los lagos, algo de esa zona, fue históricamente una fuente de trabajo donde miles de personas trabajaron, donde se hicieron grandes fortunas, donde trabajaban miles de personas en explotación del alerce. La explotación de la araucaria también era una explotación forestal con industria, la madera era considerada valiosa, y se tomó una decisión ambiental, pero también social, de que no podíamos continuar con ese tipo de explotaciones, y se prohibió, hoy día es ilegal. En la región de los lagos, en la década de los 90 se hizo una importante comisión investigadora, que sería bueno tenerla a la vista, sobre el robo de alerce, una comisión que se hizo en la Cámara de Diputados. La misma situación. Se prohibió, no es un tema de reconversión, es un tema que nosotros como sociedad no podemos seguir explotando, estableciendo determinados tipos de explotaciones. Y yo creo que acá tenemos que tener una transición, tenemos que tener un tránsito, de ninguna manera provocar una situación social, pero tiene que haber una decisión ambiental de un gobierno que se ha definido ecologista. Nosotros, con los efectos del cambio climático, con los efectos que la ministra conoce mejor que todos nosotros, de la importancia que tienen las turberas como retenedores de carbono, como grandes sumideros de carbono, que son únicos en Chile, o están localizados en una parte bien identitaria de nuestro país, principalmente la provincia de Yanquihue y la provincia de Chiloé, y bueno, la región de Aysén y Magallanes, para qué decir, todavía con algunos pequeños espacios en la región de los ríos, es que tenemos que tomar una decisión. Y creo que este proyecto no va en esa línea porque vamos a llegar tarde. Y nuevamente, insisto y reitero, artículo 41 del SBAP, lo dijimos, iba a ser un artículo que permite perforar y permite relativizar la protección de los ecosistemas que Chile igualmente se comprometió a proteger, que son los humedales. Y estamos viendo acá la muestra que se utiliza a través, desgraciadamente, nuevamente una indicación del Ejecutivo, para bajar los estándares, para permitir la explotación, la alteración física de las turberas en este caso. Y yo creo que aquí no podemos tener esa concesión. Establecer el trabajo, y me parece bien que el SAC son personal capacitado, tienen profesionales, se están destinando 58.000 millones de 58, perdón, me había 58 millones. Yo creo que eso es algo insuficiente. Aquí no solo hay que intervenir en materia de viáticos o de traslado, lo que tiene que haber tecnología. Aquí precisamente los pomponales no es necesario desplazarse ahí, si es difícil poder hacerlo. Compren un par de drones y lo van georreferenciando en línea. Ustedes en línea pueden hacer. No tiene que hacer, además estas son zonas aisladas, el sector de los Muermos, el sector de Chiloé. Aquí, ministra, por su intermedio, con inversión en tecnología, tú sabes perfectamente, contraten con Google Earth un seguimiento, no sé, con el Servicio Geográfico Militar, no sé quién hace el seguimiento, tú en línea puedes saber dónde están explotando, dónde está retrocediendo. Y es brutal cuando uno ve efectivamente fotos aéreas, cómo ve de un año a otro cómo van retrocediendo las turberas producto de la intervención. Entonces, creo que esta solución, me había abrigado la esperanza de que eran varios miles de millones, con 58 millones esto va a ser letra muerta a la fiscalización. Compren 3 drones, un buen equipo de seguimiento, contrato de seguimiento satelital, y nos ahorramos, y puedes tener en línea desde el despacho de la ministra aquí o del director del SAC en Santiago qué es lo que está ocurriendo. Gracias, senador Alfonso Urresti. Estamos en el tiempo de la sesión. No sé si la ministra quisiera redondear. Igual pueden quedar más elementos, y recuerdo el acuerdo que tomamos al inicio de la sesión de plazo hasta el viernes a las 4 de la tarde para presentar nuevas propuestas, indicaciones, propuestas, y el próximo lunes ya comenzamos a tramitarlas. No 3:30, los lunes es 3:30, que coincide con la Cámara. Perfecto. Sí. Ministra, y cerramos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas. Yo creo que, y entiendo entonces de que el plan es que
con esto ya a la vista ustedes mismos puedan presentar otras ideas de propuesta para la resolución de controversia para este proyecto y la reunión entre los asesores es el mismo viernes, ya con las nuevas propuestas a la vista, de tal manera que el día lunes podamos ir votando. Yo me parece que eso funcionó bastante bien en la discusión del SVAP. Espero que continúe ese trabajo entre los asesores para que el lunes comencemos ya a votar la resolución de controversia. Senador Durresti, bueno, hay una tabla que está en la presentación que usted va a poder ver después. ¿La presentación ya la mandaron? Sí, ya. Y yo creo que es una buena manera de ver cómo en qué cosas estamos de acuerdo y probablemente hay uno o dos cajitas de esa tabla que muestra, yo se lo había comentado un poco, la idea de que hay una jerarquía en el fondo tanto de tipo de sitio y de actividad que se permiten o no se permiten en esos sitios y nos podemos como concentrar en las cuales, bueno, algunos quieren más protección, algunos no quieren ninguna protección. Entonces ahí vamos a tener que encontrar la resolución de controversia que ustedes van a tener que resolver, porque finalmente son ustedes los que votan. Pero la propuesta del Ejecutivo intenta con el resto de ser una propuesta para resolver este proyecto que cambió en 180 grados, con otro tipo de leyes que ya tenemos aprobado, siempre aplicando un principio de no regresión, ¿verdad? Siempre tenemos que propender a tener mayor protección en línea con la gravedad de la crisis climática y de la crisis de biodiversidad. Así que con eso yo espero que podamos seguir trabajando bien en conjunto y nos vemos el próximo lunes. Entonces. Bien, gracias ministra por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias.